Pues buenas tardes de nuevo. Buenas tardes, padre. Vamos a continuar ahora con el tema 2. Toca el tema de la teología de las familias. Vimos la teología de la creación. Ahora hay que decir algunos elementos de la teología de las familias porque Dios bendijo al hombre, o al menos esa fue la intención, para que se multiplicaran. El primer elemento de las teologías de la familia en la Biblia está en la misma familia de Adán y Eva. Esa es la primera familia de la Biblia. La multiplicación acontece, no hay problema. Tenemos a tres hijos: Caín, Abel y Set. La teología que se cuenta de esta familia tiene que ver sobre todo con el asesinato de Abel. El mismo significado de Abel en hebreo es precisamente algo semejante a viento, eh, suspiro, brevedad. El mismo nombre de Abel, el mismo nombre de Abel estaba destinado, o tenía como connotación el ser breve. De Caín lo estábamos viendo la clase pasada, que Caín tenía cierto matiz de comprado, de no ser un don de Dios, de ser de alguna ganancia, por lo de Caná, cananeo, comprador, comerciante. También Caín, cuando vimos la clase pasada al final, cuando se enoja por la situación de su hermano, pues es una reacción de un comerciante, de uno que necesariamente quiere ganar, no va a perder. Todo lo que hace lo hace con un sentido de competencia. Ese es Caín. Algunos rasgos lo vimos, es verdad, la clase pasada. Eh, en el caso de Abel, pues tenemos lo contrario: poca participación en la historia, hace su ofrenda, pero está destinado a ser breve. Efectivamente, dura poco en la historia. Es el representante de que aún con poca vida, es el primero en la Biblia, con poca vida se puede llegar a la plenitud. En la teología católica, Abel está considerado como el primero de los justos. El primero de los justos en la teología católica, Abel, en esta familia primera de Adán y Eva, es considerado un primer mártir porque muere a causa de Dios, muere a causa de una ofrenda que da a Dios, provoca el enojo de su hermano por una ofrenda a Dios. Y se reconoce así, efectivamente. Obviamente la palabra santo es más del Nuevo Testamento por referencia a Cristo, pero santo entre comillas del Antiguo Testamento, ¿verdad? Antiguo Testamento. Entonces ya la primer familia tiene buenos elementos de teología, la primer familia de la Biblia. El mismo Set está lleno de simbolismo, como la Biblia misma dice. Cuando nace Eva, eh, da una expresión de este hijo muy interesante. En este caso también ahorita diré una palabra sobre Eva. Eh, Dice cuando nace Set, en el 4:25, Adán volvió a unirse a su mujer, y dio a luz un hijo, quien puso por nombre Set. Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel. Esto es lo principal. Dios me ha dado, ahora sí aparece claramente como don de Dios. Dios me ha dado, un hijo en lugar de Abel.
Y la teología que está aquí detrás es tanto una teología de Eva muy interesante. ¿Cuál es la teología de Eva? Que Dios repone. Cuando Dios da, también repone. No dice que Dios le quitó a Abel, no, no es esa, porque ella sabe que Caín lo mató. Esa es la principal explicación, la primera causa. Eva no tiene un problema con Dios, como si le reclamara que se ha llevado a su hijo, no va por ahí en el caso de Eva, sino más bien reconoce que Dios da, Dios da. La palabra para decir que Dios le dio, efectivamente, es el mismo nombre de Set. Sat, el verbo sat en hebreo, significa poner en lugar de. No es un dar solamente, sino es un dar que recompone. Eso es lo importante aquí, el matiz. Porque hay dones que son únicos, ¿no? Y uno no nota que lo que me están dando sea una reposición. En el caso de Abel, es sobre todo detectar que Eva dice, Dios me da, pero me está dando algo como reposición. Me está recuperando algo. Esa es la primera vez en la Biblia que como teología de Eva es importante. ¿Quién es Dios para Eva? El que repone. Creo en Dios que repone las cosas que se han perdido, ¿no? Eso es lo importante aquí. Creo en Dios que es capaz de reponer lo que otro ha quitado. ¿Sí? Coloco acá la computadora para el profesor de lado y continuamos, pero ahí es ese punto de Eva muy, muy importante. El, la teología de Eva en esta familia es muy importante porque, digamos, a partir de la Biblia se piensa más. No es la teología de Eva un Dios que quita, eso es muy importante. Es un Dios que repone. En este caso, repone con otro hijo la pérdida de un hijo. Claro que hasta ahí llegaría la teología de Eva, es probable. Si en dado caso Dios no le hubiera dado otro hijo, sería posible que Eva tuviera esta concepción, no lo sabemos. Se pueden reponer personas con cosas, no lo sabemos, es más complicado entrar. Hay otra teología más adelante en otra familia, digo, por poner como ejemplo, ilustrar aquí lo que está pensando Eva, que es la de Ana, en el primer libro de Samuel, porque hay algo semejante en el argumento. Ana no tiene hijos, entonces el Caná, el esposo, le dice que si él no basta, él. Es otra teología donde no puedo yo reponer algo, le dice el Caná, no puedo yo subsanar esa falta de, no puedo estar yo en lugar de hijos, le dice Ana. Es un poco más complicado. Ana tiene otro tipo de teología. Ana necesita que no se trata, no se puede reponer una persona con otra, o sea, es complicado, ¿sí? ¿Entiendes?
Pero es un tema que da lugar a mucho en la psicología y en la vida de las personas y en los duelos. Eva es la primera que enfrenta una situación de este tipo, es la primera mujer de la Biblia que en su familia le matan a un hijo, ¿sí? Así es como arranca la Biblia, es la primera familia. Entonces uno tiene que estar muy atento para ver qué rescata uno de Eva como teóloga, porque toda mujer, todo hombre que va a explicar una situación a la luz de Dios se convierte automáticamente en teólogo, no por los estudios, sino porque intenta explicar una cosa con la luz de Dios o la ayuda de Dios, ¿no? Entonces ella inmediatamente dice, bueno, pues ha nacido aquí, está cerca. Dios me ha, Sat dice, me ha repuesto. Por eso se va a llamar Set. Dios me repone. Estamos a mano de alguna manera, no se explica así, pero ella de alguna manera está intentando volver a equilibrar, ¿no? Lo que se rompió. Y en ese sentido, ahora sí, desde el punto de vista de Dios, esta teología familiar, se nota que Dios con esta familia lo que trata es de equilibrar, de reequilibrar otra vez, siempre, lo que se rompió. Valga la redundancia, reequilibrar, se nota. No lo tratamos porque será parte de otra teología del pecado, pero en definitiva, si dice Dios, ya comieron y dice, vamos a equilibrar esto sin que se mueran, pero ahora vamos a ir fuera del paraíso, vamos a equilibrarlo de alguna manera. No se mueren, pero vamos a salir del paraíso y van a llevar sus vestiduras. Hay formas de equilibrar. Sienten que están desnudos, algo ha pasado, la serpiente ha provocado todo esto, vamos a seguir adelante con vestidos y fuera del paraíso. Pero así lo vamos a tratar de equilibrar. Ha matado Caín y Abel, vamos a tratar de equilibrar otra vez y que nazca Set. La semilla de Set en la teología de las familias es muy importante porque Set lleva una semilla buena. Set, al ser don de Dios y sobre todo un don para equilibrar, lleva una semilla buena que desemboca en la siguiente familia importante de la Biblia, que es la de Noé. Noé desciende de Set, es un descendiente de Set. Noé trae semilla buena, depende de semilla buena. Por eso no es extraño que diga en el capítulo 6, versículo 9, Noé era un hombre justo, un hombre bueno, honrado, santo. Y la descendencia de Caín se considera pues que no es. No quisiera utilizar la expresión que forma parte de las familias malditas de la Biblia, en el sentido de que la bendición de Dios va unida a la multiplicación, a llenar la tierra. La pena que se aplica bíblicamente hablando, esto sería teología de la narración. La teología de la narración penaliza a los personajes que hacen algo malo sacándolos de la historia. Es una manera de penalizar en una teología narrativa, es decir, si Caín ha cometido un pecado, Dios evita que lo maten. No entramos tampoco en eso, sería para otra ocasión la teología de la venganza. ¿Quién puede vengar a quién? ¿Quién puede matar a quién? El ojo por ojo, ¿no? Que analizaremos también. El equilibrio de lo que te hicieron, que tú también lo hagas en al mismo nivel. Caín dice Dios, no, yo te voy a proteger para que no te maten. Me interesa que estés vivo, pero ya la narración te penalizará, aunque el mismo Dios no lo diga. Unas cuantas páginas más. Y no prospera la descendencia de Caín. No se vuelve a ver. en la realidad sí prospera, siempre hay descendientes, es difícil acabar con una familia, ¿sí? Posibilidades que tenemos que hayan perecido en el diluvio, si aplicamos la regla de que todos han perecido. Regla también fácil hasta cierto punto porque el diluvio arregla la situación diciendo que todos eran malos. El diluvio tiene su propia teología. Teología diluviana significa aquella teología que dice hay un justo y todos los demás
malos. Que volverá Jesús a darle la vuelta, es decir, Jesús será el nuevo Noé, pero a diferencia de Noé, él sí salvará a todos. Noé se salva, por eso la de Jesús se llama a veces teología antidiluviana. Gracias a un justo, todos los injustos son salvados. Noé no lo consigue eso. En la teología diluviana todos perecen y solo el justo se salva. La teología diluviana defiende una teología en la que haya un justo y el que es justo es el que merece vivir. Es el que tiene los méritos para vivir. La teología de Jesús obviamente es una antidiluviana. Gracias a un justo, todos los injustos merecen vivir. Jesús salvó a todos parejos. Sí. Rompe la dinámica diluviana. En realidad, esa es la teología del Nuevo Testamento. Jesús rompe con muchas teologías del Antiguo Testamento. Las lleva prácticamente a la inversa. Por eso es el nuevo Adán, ¿no? Si hay personajes que hacen incluso las cosas bien, o a veces mal, incluso Jesús con esas cosas que hicieron bien o mal, él alcanza lo inverso, alcanza lo que esos personajes no alcanzan. Ahora aprovecho su intervención aquí. Caín, a partir de ahora, representa, no en la Biblia, sino que los que han seguido se llama hacer Midrash. Midrash significa comentarios de la Biblia por parte del pueblo de Israel, ¿sí? Entonces, Caín lleva una marca mala. Entonces, normalmente en los Midrash, mmm, cuando hay algo malo en el mundo, tuvo que haberlo hecho un descendiente de Caín. Es una manera de trabajar, ¿sí? Algo hay en la Biblia, de hecho, yo no lo trato ahorita aquí porque es cuestión de volver sobre algunas cosas, pero dice, ¿quiénes salen de Caín? Sale, por ejemplo, un tal Enoc, y luego la Biblia luego dice que se puso a edificar una ciudad. Entonces, en la literatura antigua, normalmente ponerse a edificar ciudades no está bien visto al principio. Lo que se debe de vivir es en el campo, ¿no? Respetar la naturaleza. Edificar una ciudad significa que estás metiendo ya lo artificial a lo natural. Todas las leyendas normalmente de la antigüedad que hablan de las construcciones de unas ciudades tienen un sentido benevolente y un sentido malévolo, ¿no? Porque precisamente van a decir que la ciudad ha sido la fuente del progreso y al mismo tiempo la fuente de los males. Van a estar vinculados siempre en la literatura antigua. Luego viene ahí, dice que hay uno que se llama Yubal, dice por ejemplo en el 21, en 4:21 Génesis. Fue el antepasado de los que tocan la cítara y la flauta. O sea, dice que los descendientes de Caín inventan los instrumentos. Y entonces uno dice, ¿y son malos los instrumentos o son buenos? Lo mismo, son ambivalentes. Un instrumento, la música es eso, ambivalente. Puede destruir, puede crear. ¿Qué más hacen los descendientes de Caín? Tatubal Caín se llama otro descendiente en el 22, 4:22. ¿Qué hizo? Herramientas de bronce y de hierro. Entonces otra vez lo mismo, el mismo pleito de la herramienta, de lo artificial, del arma. Cada herramienta es violencia, ¿no? Te hace pasar de un mundo de lo natural a ¿para qué quieres herramientas? ¿Qué vas a arreglar? ¿Qué vas a tumbar? Toda herramienta es el extra de fuerza que no puede hacer alguien naturalmente. ¿Quién trae esas herramientas? Un descendiente de Caín. O sea, aquí hay pura materia prima para el Midrash, porque son pedacitos, son cositas muy pequeñas, ¿no? Pero llama la atención que los descendientes de Caín les van poniendo que hacen inventos. Es el temor de siempre. Eso sucede con cada inventor, con cada explosión, con cada átomo, todo lo que se ha descubierto
a lo largo de los siglos. Cada descubrimiento provoca ambigüedad, alegría y miedo, ¿sí? ¿Qué andas haciendo? ¿Por qué le mueves ahí? Así déjalo, ya está bien. No es que si le echamos esto, no es que si lo otro, es que si le compones esto. Oye, pero sí lo puedes controlar. No, sí, no. Va a ser corto lo que se puede, pero digo, ahí Caín es el que ha dado lugar a los midrash, a las leyendas, a los libros apócrifos. Hay un libro que no se contenta con dejar a Caín solo. Son libros que ya dicen, no, 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 pero que se llama el libro de Enoch, precisamente, el libro de Enoch. Lo tenemos a la mano, bien conservado, es lo bueno también para estudiarlo. No está en la Biblia, pero ¿qué hace el libro de Enoch? Dice, echarle toda la culpa a Caín de lo que hay mal en el mundo no se puede, dice el libro de Enoch. ¿Quiénes trabajan con Caín? Pues así como va siendo descendientes de Caín, el libro de Enoch dice, no, yo voy a ser descendientes, pero de los ángeles. Porque él dice, el libro de Enoch, que esos hijos del Altísimo que están ahí, que se unen con las mujeres, ellos no son tan buenos como para que anden haciendo también eso. O sea, le critica. Dice ahí en Génesis 6:2, los hijos de Dios o los ángeles vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron como mujeres a las que más les gustaron. El libro de Enoch dice, aquí hay tema. ¿Por qué hay cosas malas? Porque se mezclaron. Los no se deberían de mezclar, que son los ángeles con las mujeres, ¿no? ¿Qué pensamiento tiene? No, pues tiene un pensamiento negativo, porque alguien podría decir, pero qué mejor que un ángel se una con una mujer, ¿no? Excelente, pues mejor. Fíjate, de un ángel y una mujer, ¿no? Pero no, aquí la cuestión es que son mundos que en la literatura antigua se interpretan como no, dignos de unión. Y entonces a los libros apócrifos no les interesa, sobre todo los ángeles caídos como desordenados. Son caídos porque se salen de su mundo para mezclarse con las mujeres o con la tierra. La primera caída que le interesa a los apócrifos, en el caso del libro de Enoch, no es moral, tal cual. Es sobre todo de rompimiento del orden. Ya después veremos en la teología de la ley, de hecho muchas leyes de la antigüedad no es tanto que tengan un problema moral. Simplemente mucha gente dice cómo deben de ser las cosas por naturaleza o naturales, y cualquier desorden que intervenga en eso que es natural se interpreta también ya como desorden moral. Eso es lo que hay que hacer el diálogo. En la literatura antigua y en la Biblia siempre habrá un diálogo entre lo moral y lo natural. Siempre. Son dos mundos que están relacionados, sí, a veces son dos mundos que están en constante choque, ¿no? Porque hay ambigüedad, porque las cosas no parecen ser tan buenas como son. Además, ¿qué dicen? Qué bueno puede haber de que los hijos de Dios se juntaron con las mujeres, porque después dice que estaba llena de maldad la tierra. ¿Qué compusieron? Al ver el Señor que crecía en la tierra la maldad del hombre, pues van haciendo un poco los hilos, ¿no? Los hilos. Es un poco lo que les digo, más o menos de decir, no, no, es que aquí sí todo se generó con Caín, pero hay más elementos, más elementos. Aprovechando la aportación de Gabriel, cuando dice uno, bueno, pues si ya se murieron todos, uno esperaría que todas las familias fueran buenas. Digo, pues ya aprovechar el argumento para que no se me pierda ni desde el sueño. Bueno, digo, todos a sueño ahí, pero dice uno, podría uno esperar los de la Biblia, ya mataron a todos, entonces yo después del diluvio voy a tener familias buenas, posdiluvianas, ¿no? Que sean buenas. Ya pereció Caín, ya perecieron todos. Solo hay un sobreviviente de Seth. Pues, bueno, tenemos algo bueno, una semilla buena. Sí, pero la Biblia, esa es parte de esta teología. La Biblia en la teología familiar está convencida que, no lo quiero decir así exactamente, pero en tu familia va a haber alguien que provoque el desorden, en tu propia familia. Hay una teología bíblica que defiende al menos que no puedes tener puros hijos buenos.
No lo quiero afirmar tajantemente, pero buena parte de la teología de las familias de la Biblia es que si tú tienes 3 hijos, alístate porque si te toca uno malo, más o menos pero si te tocaron dos, son dos y uno bueno. Y hay que tantearse después con los 12 hijos de Jacob qué distribución se puede hacer, ¿no? Pero ya de antemano el lector se va acostumbrando y dice, esto de las familias es el origen o es la continuación también del mal. Y tiene uno que seguir la pista a algunos de los personajes. Y en definitiva es la pregunta para el lector si él forma parte de las familias buenas o él también contribuye a las familias malas. Porque la Biblia lo va a interrogar al lector, ¿verdad? ¿Tú qué lugar eres de tu familia? ¿Qué te han dado? ¿Qué te han quitado? ¿Qué te toca y qué no te dan? ¿Qué crees? Etcétera. Que debería de pasar en tu familia, ¿sí? Están más cercana ya de la de Caín que la de Abel, que la de Seth. O sea, ya son ejemplos que pueden seguir repitiéndose, pero la teología de las familias en la Biblia indudablemente que ha dicho, no voy a buscar yo el mal por fuera. Yo te voy a contar la historia de una familia y de cada una de ellas para que identifiques en cada una de ellas quién hace el mal. Entonces, ¿cuál es el problema de Noé? Que tiene 3 hijos. Esto a veces no lo reflexionó bien la teología del Nuevo Testamento, no quiero decir exactamente, a veces también la teología se perdió porque se enfocaron más a la pura mujer, eso es verdad. Cuando se le cargan las tintas a Eva, entonces como Eva representa teológicamente hablando en su soledad, vamos a decirlo así, no como familia, porque ahorita yo expliqué más cosas de ella, se le puede cargar todo el mal, el origen del mal a Eva, tampoco es tan difícil. ¿Por qué está el mal en el mundo? Por Eva. Entonces mucha gente no se interroga sobre los hijos ni nada. Eva es el punto de referencia y lo que necesitamos es una nueva Eva, ¿no? En este caso que se apuntara a la teología de María y listo, o sea, vamos a cargar la tinta en ese sentido al lado femenino. El problema está, pero cuando la Biblia empieza a ocultar los nombres de las mujeres, como la esposa de Noé, que inmediatamente no sabemos cómo se llama, entonces quiere decir que la Biblia nos dice, hey, deja de poner atención en esto, ya no pongas atención en la esposa de Noé, vamos a los hijos, vamos sobre los hijos. Y luego dice la Biblia, ven, te voy a presentar a Sara en la familia de Abraham. Ponle atención, muy bien, pero luego te voy a pedir que te pases a la atención a los hijos, ¿sí? Se empieza a dar un poquito más de posibilidades para que te des cuenta de dónde procede el mal y qué es lo que se puede hacer para trabajarlo. Que ahorita es lo que debemos ir descubriendo. Una teología de la familia es para contarte eh, la presencia y la continuación del mal y del bien en ellas, o es posible, como Dios lo intentó, reequilibrar, siempre reequilibrar, ¿no? Porque ahorita pues a lo mejor no estamos en terminología de perdón o este tipo de cosas que son altas. Me refiero a altas en que son cualidades que empiezan a salir en la Biblia, pero dependiendo del tipo de reflexión que se genere. O sea, empezamos con reflexiones duras. Me refiero a que haces algo, me caes mal, te mato. O sea, no aquí, se empezó con Caín y Abel. ¿Sí? Está toda la tierra cubierta de maldad, dice Dios, acabar con todos, ¿no? O sea, vamos con una teología familiar radical. A eso me refiero, radical. Entonces, en el caso de los hijos de Noé, ¿qué dice la Biblia? Hay tres, dos se disputan el ser buenos, dos. No queda claro, se resiste la historia a defender a uno, se resiste. ¿Por qué? Porque los dos hacen una acción buena. El versículo clave está en el capítulo 9, versículo 23. Fíjense muy bien, 9:23. Ahora la leemos de acá de Jerusalén, para ir dando chance a otras lecturas. Eh, entonces Sem y Jafet tomaron el manto. Sem y Jafet tomaron el manto. Van los dos. Se lo echaron al hombro los dos. Los dos. Esto el lector siempre debe estar atento porque en las familias el chiste es saber si alguien hace algo diferente. Pero ahí van parejos. Los dos traen el manto, los dos se lo echan al hombro. Y andando hacia atrás, no quieren ver a su padre desnudo,
Vueltas las caras, cubrió la desnudez de su padre sin verle. Ahí está uno, dice los dos. De repente se aclara, maldito sea Canaán, eliminado. Maldito sea Canaán, porque él sí vio la desnudez de su padre. Pero por lo menos ya encontramos al hijo malo, ¿no? Maldito sea Canaán. Para acabarla, le pusieron Canaán, las mismas letras de Caín. ¿De dónde procede Canaán? Del otro nombre que pusieron, Can o Cam. Los hijos de Noé son Sem, Cam y Jafet. Este Cam puede ser Can, que es la misma, la M y la N es como intercambiable. Por eso hay Abraham y Abram, Efraín y Efraín, Jerusalén y Jerusalén. Son correctos. Y aquí tenemos pues a este pobre que le pusieron Can. Ya la maldición la traía desde el nombre, ¿no? De esta familia, pero lo ejecuta. Entonces no podemos tampoco disculpar a estos personajes ni a estas familias. Te llamas de tal forma y haces lo que te llamas. Tampoco es que haya mucha lucha de cambiar. Pero entre los dos se duda y de repente dice, bendito sea Yahvé, el Dios de Sem. Dice, ¿será? ¿Qué pasó? Ya se decidió por uno. Bendito sea Yahvé, el Dios de Sem, versículo 26. Sea Canaán esclavo suyo. Estaba claro, si es maldito. Y dice, haga Dios dilatado a Jafet y habite en las tiendas de Sem. Pero está diciéndole algo bueno a Jafet, pero que viva en las tiendas de Sem. ¿Qué está defendiendo al final la Biblia? ¿Qué pasa? Hay tantas posibilidades en esta familia. Los dos tomaron el manto. Los dos se lo echaron al hombro. Dice uno, no, pues el orden en el que salieron los muchachos. Y es que ese fue el orden. Porque aquí dice que de Sem es el dios de Sem y Jafet dice que habita en las tiendas de Sem. Y dice uno, pues a lo mejor esa es la única característica aquí. Los dos son buenos, pero todavía uno es más bueno por ser el primero. Es lo más probable. Quién sabe si sea así, pero dice, versículo 18, los hijos de Noé que salieron del arca eran, ¿quién? Ahí está el orden. Ahí está el orden. Siete trece, que es donde uno trata de buscar a ver que si hay un desorden en los nombres, porque la idea es ver si hay una intención o así están, así nacieron. En el 13 dice, en aquel mismo día entró Noé en el arca, como también los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. En el 6, 9, esta es la historia de Noé. Noé fue el varón más justo y cabal de su tiempo. Noé andaba con Dios. Versículo 10. Noé engendró 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Miren, entonces, todo indica, así lo han dicho los autores, es probable que ese es el orden de nacimiento. Entonces, la teología del diluvio y la postdiluviana en este caso defiende la teología del primogénito. Empieza a defender la teología del primogénito. No lo logró Caín, fue el primero. Caín es un fracaso para la teología del primogénito, es decir, para el primer nacido. La teología del primogénito fracasa con Adán y Eva. Se recupera en el diluvio. Ya veremos después que la Biblia misma se encargará de volver a ponerla en crisis, ¿va? Pero vamos descubriendo que cuando hay 3 hijos, uno se apunta hacia el mal con sus mismas acciones y dos que se disputen el bien, parece ser que el criterio a decidir es porque es el mayor, hasta ahorita en esta teología. ¿Qué bondades tiene esta teología? Varias. Y va a suceder con los primogénitos de muchas familias. Pongo un ejemplo en el caso de Samuel, porque va a ser bueno. En el caso de Jesús va a ser el único. También va a respetar la ley del primogénito. Jesús vive una ley del primogénito. En otras ocasiones no va a funcionar. Entonces va a entrar en cuestión y va a apuntalarse la teología del menor.
la teología del menor. Esta teología es difícil, configura todas las familias del Génesis después de la de Noé. Entonces es la teología del menor. ¿Por qué es una teología difícil la del menor? En primer lugar, cuando hay dos, ya quedó claro que no es tan fácil. Es una teología que entró en juego desde Caín y Abel, pero como lo matan rápido, no tiene muchos aspectos que ofrecernos. Pero sí que en las familias siguientes. En definitiva, lo que vamos viendo es que cada vez que alguien tenga una familia o cada quien que vea una familia, tiene que pensar todas las teologías que se mueven allí. La del mayor, la del menor, la de la envidia, la del en lugar de quién, qué lugar ocupa este otro, el de la mujer, la nueva Eva, el de Adán, porque eso es lo que se visualiza en todas las familias, todas las teologías, al menos que se presentan en la Biblia, y todas son posibles, todas. La primera vez que alguien tiene que experimentar esto es, y lo pone difícil la Biblia porque, bueno, lo pone difícil, lo podría haber puesto más difícil, pero ahorita vemos por qué. La primera vez que se pone en práctica la teología del menor es porque nacen dos muchachos de un mismo papá, pero diferente mamá. ¿Qué te hace menor? ¿Nacer después o nacer de una mamá? ¿Qué es lo complicado aquí? ¿Qué le pasa a Isaac? Que esta familia de Abraham tiene que enfrentar esto, que tiene que favorecer al menor. Sí, el menor es Isaac, el hijo menor. ¿Pero menor de qué? Porque es mayor en Sara, porque es el primero. Ustedes vean lo difícil que es esta teología del menor. ¿Menor de qué? ¿Menor de quién? La Biblia lo pone difícil desde el inicio. Es que este es el hijo de Sara, pues es el de ella. Porque ya, por ejemplo, en Jacob y Esaú, aquí sí, Ahí viene otro ejercicio de teología del menor. Esa es otra familia donde ahora sí tienen, dice la Biblia, bueno, ya te platiqué de, de una familia de un menor y un mayor con diferente mamá. Ahora te voy a platicar de un mayor y un menor con la misma mamá, para ver cómo nos toca. Aquí lo que se mueve en la teología de Abraham de forma interesante, y Dios también va a tener que intervenir. Miren, en la teología del menor se nota en la Biblia, al menos así se reconoce que hay una intervención de Dios. ¿A qué me refiero? Cuando Sara le dice a Abraham, toma a mi esclava, no se nota que Dios haya dado ninguna indicación al respecto. Uno nota ahí que, ni modo, pero pues Sara dice a Abraham, 16, 2, Dios me hizo estéril, acuéstate con mi esclava, a ver si por medio de ella puedo tener hijos. Es un buen plan. Ahí tenemos el plan de Sara, esta familia que Sara quiere generar, ahí está en síntesis. 16:2. Esa es la familia que quiere Sara. Como cada quien puede idear su familia, ¿no? Pues yo quiero esto, y Sara ya tiene su plan. Yo soy estéril, tengo una esclava, tú ten hijos y vamos, que yo tenga hijos de ella. pero fue decisión sí. Eso es el matiz que estoy presentando de que qué realmente qué está buscando Dios, pero ella también vean cómo se protege. Dios me hizo estéril. Eh, Sí, no, son mujeres fuertes, todos son matriarcas. O sea, ellas tratan de interpretar su situación, son matriarcas, son teólogas y defienden el punto, ¿ah? Dice claramente, Dios es el que me tiene así. No son mujeres que digan, yo no creo en Dios, no es esa la dinámica en este tiempo, no es de pasarse al ateísmo, ¿no? Sino es vivir las situaciones diciendo, si estoy así, es porque Dios
no estamos tampoco en una narración donde Dios se defienda mucho, es decir, porque podríamos decir tantas posibilidades. Dios le habló una noche a Sara y le dijo, ten paciencia. ¿Qué le costaba? Como San José, no, tranquilo, no despidas a María. Es la teología de la Sagrada Familia, una teología donde Dios interviene para aclarar las cosas. No todas pasan así, no todas tienen esa teología, no todas tienen esa ayuda de Dios. Dios aquí va a tener que aceptar una decisión importante de parte de Sara, de una matriarca. Hay que ir aprendiendo que hay teologías que nacen de las familias, hay teologías que no nacen o no están originadas en Dios. El plan no nace de Dios. Hay teología que nace porque una mujer plantea que va a tener hijos por su esclava, ¿no? Abraham tampoco es que consulte a Dios, dice inmediatamente a Abraham le pareció bien la propuesta, le pareció bien. Oye, muy bien, Sara. Algunas mujeres dicen, pues, ¿cómo no? Si se iba a acostar con la esclava, pues puede ser un asunto, pero no va solo por ahí, porque la cuestión está más bien en el proyecto de que haya hijos, hijos en la familia. O sea, aquí ambos están interesados en eso, Abraham y Sara. Sara plantea un programa, un plan, y entonces dice, puede ser una propuesta. A lo mejor por ahí va un camino, igual Dios, o sea, hay que ver qué personajes están viendo y visualizando esto. Dios no interviene directamente. Ya efectivamente conocemos la historia, no hay que entretenernos tanto en eso. El hecho es que no funciona bien el plan de Sara porque el hijo que tiene Agar, pues en realidad no se lo presta, no le funciona su plan, no es su hijo. La Biblia no tarda tanto en decir, no, es que van a ser un hijo que si es de Sara, lo cual complica la situación. Lamentablemente Ismael, digo lamentablemente, no se le da voz, o sea, no es un muchacho que vaya a participar. En este caso también, como le pasa a Caín, en el caso de Ismael, por haber nacido gracias a una propuesta que no funcionó, muy bien, ya estamos de regreso. Nos transportamos en el tiempo y en el espacio.
Por lo tanto, Isaac enfrenta una dificultad. Tenemos el hecho de que nace después, Isaac nace después. Es el primogénito de Sara en cuanto a primer hijo, sí, pero tiene el problema de que no es el primer hijo del papá. Chat dice aquí, gracias, eso es lo que está, no es nada de cuestiones, bien, no es el primer hijo del papá, entonces, ¿cómo se soluciona esta teología del hijo menor? Miren, anótenle también, forma parte de la teología de las familias en el Génesis. Si no te puedes llevar bien con alguien, sepárate de él. Esa es parte de la teología de las familias del Génesis. Es el primer paso para evitar que lo mates, ¿sí? O que te maten. Parece algo muy simple, muy sencillo. Para muchas personas esto es muy pobre. Sin embargo, puede ser un primer paso para enfrentar la violencia. La violencia. Se repite continuamente en el Génesis esta teología. No la vean desde el punto de vista de ojos cristianos, porque no va por ahí, aunque algún aspecto sí, pero el cristianismo avanza por una necesidad de convivir, ¿no? De perdonar, de reconciliarte, de buscar, sí, es el cristianismo, pero la teología de la familia del Génesis, pues en principio, y alguna del Antiguo Testamento es la separación, separarte. Se separan Abraham y Lot, que es su tío y su sobrino. Tú por tu lado, yo por el mío. Abraham y Lot. Toca el turno aquí también. Dice Sara, no, despídela, despide a Agar y a su hijo, que se vayan. Isaac se queda como el único hijo, pues porque se van los otros, que se vayan. Entendamos que no tenemos todas las leyes exactamente de manutención, toda no, ya veremos en la teología de la ley algunos inicios, principios de ocuparse de las familias de otros, de lo que mismo yo me voy vinculando, esposas, concubinas o hijos, etcétera. Sí, vendrán leyes que van mejorando. Ahorita Génesis resuelve la teología, que se vayan. ¿Qué nos queda a nosotros de consuelo? De consuelo. Que el mismo Génesis dice de parte de Dios que Él se ocupa también de los que se separan. Es una teología que da esperanza. Quizá no sea muy satisfactoria para muchos, pero eh, Dios continúa a su manera, Dios acompaña a su manera a quienes se separan. Hay una larga tradición de Ismael, pueblos enteros que dependen de Ismael, por lo tanto, esto genera también una necesidad de considerarlo. Ismael no ha desaparecido, Ismael siguió vivo, Ismael siguió siendo acompañado por Dios y hay pueblos que defienden la presencia de Dios con ellos gracias a Ismael. En el caso de la teología del menor, del hijo menor, en Jacob, tiene ahora estos matices muy interesantes. Se nota que como en Sara es importante el elemento femenino, Sara se separó a Isaac de Ismael, Rebeca también manda. Entonces, si quieren descubrir un poco de teología del menor, ¿por qué hay teología del menor? Porque la mamá está pegada a él. Una forma de que el menor prospere es porque normalmente la mamá está con él, es un camino, una forma de trabajar, de apoyar al menor. En este caso, Rebeca o Jacob es apoyado por Rebeca. Ahora, miren, tienen que entender, y por eso se llama teología del Antiguo Testamento, ¿qué Dios conocemos? Entonces, cuando hay una teología del menor, nos estamos acercando a un Dios que es madre.
Me refiero a que Dios apuesta también por lo que decida una madre. Esto es importante, que Dios no decide solo por lo que decide el padre. ¿Sí? Por primera vez Dios se está enfrentando con estas familias y es interesante cómo Dios dice, esta gente, este, es como, les planteo un poco, o sea, salgo un poco de la omnipotencia de Dios para introducirlo en las narraciones, como Dios dijera, tengo que entenderle a estas familias. Veo que el papá Isaac quiere a Esaú, que es el mayor. Dice, según mi teología del mayor, pues yo debería de favorecer también a Esaú, pero es como si Dios dijera, pero veo que Rebeca quiere a Jacob. Dios tiene que involucrarse, esa es la teología, que haya personajes teólogos que prácticamente hagan de Dios y lo logran, ¿sí? Lo logran. ¿Cuándo es la primera vez que Rebeca se pone en lugar de Dios o va a intentar hacer Dios? En el capítulo 27. La narración es hasta casi con matices divinos. Fíjense muy bien, 27, 5. 27, 5. ¿Qué dice ahí en Génesis 27, 5? Esa frasecita hace de Rebeca omnisciente, sabe todo. Ella escuchó. Ya sé que no sabe todo, no es Dios, pero la pura frase le da toda la ventaja, como la tiene siempre Dios. ¿Quién es Dios? El que escucha, el que escucha. Alguien puede que no escuche, pero Dios escucha. Y cuando uno cree que solo están hablando Isaac y Esaú, se introduce este versículo. Rebeca estaba escuchando. No hay ninguna intervención de Dios que diga, Rebeca, no seas metiche, a lo tuyo. ¿Cómo te encantas? Siempre de metiche. ¿Qué estás oyendo las conversaciones? ¿Por qué sería que Rebeca permitió? Yo un poco, no más que motivo, yo diría, forma parte de la teología del menor. Porque así Que usted diga, que digan, oye, fíjate que hay una familia así, así, oye, está el papá y la mamá y tienen 2 niños. Y luego usted dice, teología del menor, la mamá quiere al menor y el papá quiere al mayor. Y, como intuyendo, aplicando el mismo modelo, ¿no? O sea, es un camino. ¿A quién le toca amar al menor? A la mamá. ¿A quién le toca amar al mayor? Digo, son modelos, estereotipos, porque estamos haciendo un poco de teología de las familias, ¿no? Lo veremos, hay un matiz ahí. ¿Cuál matiz? Mm, que Jacob, el papá, se transforma en papá soltero, porque se le muere la esposa, aunque tiene 3 también. Pero en este caso Jacob se transforma en papá soltero porque se le muere la mamá de los últimos 2 hijos. Entonces funciona en cierto rasgo la misma teología del menor, porque él es papá y mamá. Incluso también José ahí está ese tipo de mentalidad. José, al ser el único hijo de una mamá que se murió, asume el papel de Rebeca porque José, en la familia de Jacob, José es Dios. José es Dios, por eso el Génesis le dice, ya tenemos un candidato en esta familia para que sea Dios y le vamos a dar desde el capítulo 37 en adelante, que se explaye. Aquí vamos a tener uno que es Dios. Vas a ver interpretar los sueños. Nada mejor para ser alguien cercano a Dios, casi divino.
vamos a tener a alguien que sabe hacer prosperar. Pasó lo mismo con David. David es otra familia de donde hay teología del menor, ¿sí? Y Dios vuelve a aparecer más como madre porque Él es el que lo prefiere. Las familias del Génesis y del Antiguo Testamento en general ofrecen teologías. Y esto traducido a nosotros, no vamos a andar diciendo por la calle que tu familia tiene la teología de no sé qué, también no se trata de eso. Esto es por aquí por clase. La teología lo que ofrece son explicaciones a las situaciones familiares, explicaciones, explicaciones. Y cuando uno vive las explicaciones familiares desde el punto de vista divino, encuentra esas semejanzas. La familia cristiana tiene un reto mucho más grande que las teologías del Antiguo Testamento, hay que decirlo. Las familias del Nuevo Testamento luchan por la unión de sus miembros, por ejemplo. La familia del Nuevo Testamento exige la reconciliación entre las familias. Las familias del Nuevo Testamento no son tan sencillas de dejar como las del Antiguo, cada quien por su lado, ¿no? Ya nacieron tres, seguro hay dos malos. No trabaja tanto el Nuevo Testamento así, porque el Nuevo Testamento tiene que ofrecer una novedad de la Sagrada Familia, ¿sí me entienden? Sin embargo, los modelos perseveran, como usted puede notar y puede decir, es que por mucho que se quiera que la familia sea la del Nuevo Testamento, permanecen los rasgos del Antiguo, ¿no? Y entonces el Antiguo se vuelve siempre útil, o la teología del Antiguo Testamento es siempre útil porque te está advirtiendo, ten cuidado, ten cuidado. Y si decides amar a alguien, decide muy bien por qué lo haces. Y acepta que si decides amar a alguien más que a otro, habrá alguien que quiera más al otro que tú. Acéptalo, vive, aprende, como está sucediendo con estas teologías, ¿no? Y eso es un poco. ¿Quiénes logran un cierto aprendizaje? Probablemente no lo logren ni Isaac ni Ismael, Esaú y Jacob un poco, porque sí se vuelven a encontrar, pero vuelven a decir tú por tu lado, yo por el mío. O sea, no es que, oye, nos vemos el próximo domingo, ¿no? Ah, pues ya te volví a ver, ya estuvo, ¿no? Ah, ya no está. O, no, o el día del funeral, como cuando ya muere Abraham, ¿no? Se vuelven a reunir los hijos. Pues, funeral es una buena oportunidad. De hecho, es el final de las teologías de las familias, los funerales en la Biblia. Y el Antiguo Testamento lo hace como una oportunidad siempre familiar. No le interesa el Antiguo Testamento que si este se hablaba con fulano y este el otro, no. Es funeral, todo el mundo ahí. Es funeral, todo el mundo se involucra, así trabaja el Antiguo Testamento. Le pasa a Abraham, le pasa a Isaac, le pasa a Jacob, con funerales hasta egipcios. No, no, sí, aquí es teología del Antiguo Testamento y el funeral es de los más importantes. La muerte es la reunión de alguien con sus antepasados. Le gusten o no le gusten los antepasados, es la reunión con los antepasados. Fue a reunirse con sus padres. Y entonces los que no se juntaron aquí, se reúnen después de la muerte. Ya empieza una dinámica que no alcanza el Antiguo Testamento a develar de la reconciliación eterna de Dios, ¿no? De la que habla San Pablo. Dios ha reconciliado todas las cosas en Cristo, ¿verdad? Para nosotros incomprensibles, que nosotros pensáramos, si me volviera a morir, igual ni le hablaría a este, ¿eh? Ni en la vida eterna te hablaría, ¿eh? Que nos vayamos juntos a cumplir. E incluso si nos vamos juntos al infierno, ni ahí te hablo, diría alguien, pero ahí es donde Dios rompe ya otros esquemas, ¿verdad?
Voy a tener que retomar después algunos puntos de aquí, porque me piden otra cosa y ya me estaban esperando un poco desde la clase, pero no quiero dejar las clases, pero dejen ver si logro también hacer lo otro que me pidieron, terminando ahorita, que creo que me entendieron algunos puntos, porque la idea es dar puntos que generen reflexión, se reconozca una teología, un papel de Dios, un mensaje, y los vayamos considerando junto con otras cosas que hay en la Biblia. Pero denme chance, una disculpa nomás para ver si cumplo también, intento cumplir con otro mandado, ¿sale? De ahí voy a ir juntando correos para quien lo desee, correos de Gmail para que si alguien quiere ver las clases, las pueda ver en una plataforma que tenemos. Quien no las desee ver, no me da su correo, no pasa nada, pero que sepan que se graban para repasos o para volver a checar algún detalle, uno que se enfermó un día o anda uno un poco distraído o simplemente necesita y al que se le dificulten los medios digitales como plataformas, me dice y se lo mando por WhatsApp el link y listo. Que yo no le pico ya más a plataformas, aparte porque sí hay que saberle poquillo a las plataformas, sobre todo por la publicidad. Cada clic que da uno en otros lugares, normalmente lo manda a otro lado, ¿no? Compra champú, no, pero es que quiero la clase, que compre champú, ¿verdad? Y si uno no se pone listo, pues le da clic al champú y ya le dice, ahora sí tu tarjeta. Gracias, padre.